Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el tema de los aranceles. Nos basamos, como siempre, en fuentes detalladas. En este caso, un extenso artículo de Wikipedia. Para empezar, ¿qué son exactamente? Pues impuestos sobre bienes que vienen de fuera, ¿no? Importados, aunque a veces también sobre los que salen, los exportados. Y los paga quien importa o exporta. Y Precisamente. tienen, digamos, una doble función. Por un lado, claro, recaudar dinero para el gobierno, eso es obvio. Pero por otro, y esto es muy importante, actúan como proteccionismo. Hacen que lo de fuera sea más caro. Para protegerlo de aquí, la industria nacional. Exacto, para intentar que compremos lo nuestro. Es una herramienta clásica junto a las cuotas de importación. Vale, la idea parece lógica, proteger lo local. Pero aquí ya empieza lo interesante porque la fuente dice que casi todos los economistas coinciden. Sí, hay un consenso bastante amplio Ujú. en que los aranceles a la larga perjudican. Perjudican al crecimiento, el bienestar económico. Y que el libre comercio es mejor. Eso es. Aunque bueno, también se reconoce que abrirse al comercio puede tener costes, Mm, sobre todo al principio, costes de ajuste. claro. La carga del arancel al final recae en varios actores. Importadores, a veces exportadores y sobre todo los consumidores. Mm. Y lo curioso, la paradoja, es que a veces ni siquiera ayudan a las industrias que querían proteger. Acaban perjudicándolas. Pues sí que es complejo. Nuestra idea hoy es desgranar un poco todo esto, de dónde vienen, cómo funcionan según la economía y los argumentos a favor y en contra. Exacto. Darle una vuelta completa. Pues empecemos por la historia, porque esto no es nuevo, ¿verdad? La fuente menciona Grecia antigua. Sí, sí, tienen muchísima historia. Ya en Atenas, en el puerto del Pireo, había un impuesto, un 2% sobre las mercancías que llegaban. O sea que llevamos siglos con esto. Y si damos un salto grande, mira Gran Bretaña. Fue muy proteccionista hasta bien entrado el siglo XIX. Ah, sí. Sí, en 1721, Robert Walpole impulsó políticas para proteger las manufacturas. Aranceles altos a lo importado, bajos a las materias primas que necesitaban. Hacia 1820 calcula que la tasa media sobre manufacturas importadas era del 50%. Una barbaridad. Casi nada. El giro al libre comercio tardó. Fue en 1846 cuando quitaron las leyes del grano, las Corn Laws. Ahí empezó el cambio de verdad. ¿Y Estados Unidos siguieron el mismo camino? Empezaron diferente. Al principio, tras la Constitución de 1789, pusieron aranceles bajos, más que nada para recaudar fondos para el nuevo gobierno. Ajá. Pero pronto surgió la idea de proteger a las industrias incipientes, el famoso argumento de Alexander Hamilton. Que todavía se oye hoy en día. Totalmente. Y de hecho Estados Unidos mantuvo aranceles altos durante mucho tiempo, en el 19 y parte del 20. Hay un historiador económico, Paul Bayrog, que lo llamó la patria y el bastión del proteccionismo moderno, sobre todo después de la Guerra Civil, para industrializarse. Y hablando de Estados Unidos y aranceles altos, llegamos a un punto clave que siempre sabe, la ley Smoot-Hawley, 1930. Sí, el gran debate. Causó la Gran Depresión. ¿Qué dice la fuente? ¿Hay consenso ahí? Pues no del todo. Hay economistas como Douglas Irwin que dicen, bueno, no la causó directamente, pero sí la empeoró bastante. ¿Por qué? Porque provocó represalias de otros países. El comercio mundial se hundió. Irwin calcula que redujo las importaciones de EU un 4,8% por sí sola. Que no es poco. Y que contribuyó a casi un cuarto de la caída total del comercio mundial, que fue como del 40%. Pero otros, como Krugman o Temin, le quitan hierro. ¿En qué sentido? Dicen que fue más bien una consecuencia de la depresión que ya estaba en marcha, no tanto una causa principal de la contracción económica. Friedman, por ejemplo, culpaba más a la Reserva Federal, al Banco Central. Vaya lío de interpretaciones. Sí, pero lo que parece claro es que buena para el comercio mundial no fue. The Economist la llamó catastrófica. Vale. Dejando la historia un poco y volviendo a la economía pura y dura, ¿cómo explica la fuente el impacto de un arancel, el modelo básico? A ver, el modelo estándar es bastante claro. Un arancel sube el precio del producto importado. Eso hace que la gente compre menos de ese producto. Y a menudo también sube el precio del producto nacional similar. Claro, menos competencia. Exacto. También incentiva a que se produzca más dentro del país. Y, por supuesto, el gobierno recauda dinero con el impuesto. Hasta ahí parece que hay ganadores, productores locales y gobierno. Sí, pero, y aquí está el pero importante, la pérdida para los consumidores, lo que pagan de más o dejan de consumir,
suele ser mayor que esas ganancias juntas. O sea que en el balance total, En el balance total hay una pérdida neta. Una pérdida irrecuperable de eficiencia lo llaman los economistas. La economía en su conjunto sale perdiendo. entendido. Entonces, la pregunta del millón. Si la teoría económica mayoritaria dice eso, ¿por qué se siguen poniendo aranceles? ¿Qué argumentos usan los que los defienden? Pues mira, el más clásico es el que ya mencionamos de Hamilton. Proteger la industria naciente. Darle tiempo para crecer y ser competitiva. ¿Y funciona? Los economistas admiten que, bueno, en teoría podría funcionar. Si el gobierno acierta con qué industria proteger y si la protección es solo temporal. Pero en la práctica es difícil acertar. Y muchas veces esos aranceles se quedan para siempre. Ya. ¿Y qué otros argumentos hay? Pues se habla de proteger el empleo nacional. Pero los economistas suelen decir que para eso es mejor usar políticas fiscales o monetarias. También la defensa nacional. Asegurar que produces bienes esenciales en caso de guerra. Ahí se sugiere que quizás un subsidio directo a esas industrias sería más eficiente que un arancel. Menos distorsionador, quizás. Posiblemente. Otro argumento es reducir el déficit comercial. Pero los déficits dependen más de cuánto ahorra e invierte un país, no tanto de los aranceles. Y mencionabas antes el dumping ambiental. Así, ese es un argumento más reciente y con algo más de debate. La idea es que no es justo competir con empresas de países donde contaminar sale gratis o muy barato. Claro, porque tienen una ventaja de costes artificial. Exacto. Y ahí sí que se ven movimientos, como el futuro mecanismo de ajuste de carbono en frontera que prepara la Unión Europea. Es un intento de nivelar ese campo de juego. Interesante. Y vemos estas tensiones en políticas actuales. La fuente daba ejemplos recientes, ¿no? Sí. El panorama es variado. Por un lado, tienes a Suiza que, en 2024, quitó aranceles industriales para ser más competitiva, un movimiento hacia la apertura. Pero por otro, India ha puesto aranceles con su programa Make in India. Armenia también lo subió al entrar en la Unión Económica liderada por Rusia. O sea, direcciones opuestas. Totalmente. Y en Estados Unidos, la fuente menciona planes de la administración Trump para 2025 de volver a subir aranceles de forma generalizada, un 10% base y quizás más. Lo que nos llevaría a niveles de arancel medio no vistos en mucho tiempo, según parece. Exacto. Volveríamos a un escenario de mayor proteccionismo, al menos en EU. Bueno, pues después de este recorrido, ¿con qué nos quedamos? Parece claro que los aranceles son una herramienta compleja, con mucha historia, muchos ángulos. Sin duda. Una herramienta económica, pero también muy política. Y aunque el consenso económico se inclina más hacia el libre comercio, Los argumentos proteccionistas siguen ahí y vuelven una y otra vez. así es. Los estudios empíricos que cita Da Fronte, como los de Furseri o Frankel y Romer, suelen encontrar efectos negativos de los aranceles en la producción, la productividad, a largo plazo. Pero ojo, ¿cómo afecta a la distribución de la renta dentro de un país? Eso es más complicado. El estudio de Topalova en India mostró que la liberalización puede perjudicar a los más pobres si no hay redes de seguridad. Muy importante ese matiz. Sí, sobre todo en países en desarrollo. Pues para cerrar, quizá podríamos dejar una pregunta flotando. Más allá de los modelos económicos, de los datos, ¿cuánto pesa en la decisión de poner aranceles la percepción que tiene la gente? La percepción sobre lo que es justo, sobre la seguridad, sobre proteger lo nuestro. Buena pregunta. ¿Cuánto influye esa percepción? Aunque vaya en contra de lo que dicen la mayoría de los economistas. Ahí lo dejamos. Una reflexión interesante, sí, señor. Bienvenida o bienvenido. Hoy nos sumergimos en uno de los mayores enigmas de la era digital, ¿eh? ¿Quién es Satoshi Nakamoto? La mente, o quizá mentes, detrás de Bitcoin. Exacto. Y vamos a usar información pública, lo que se encuentra por ahí, tipo Wikipedia y fuentes similares, para ver qué se sabe, qué se intuye y qué no cuadra nada sobre este creador o creadores con seudónimo. La idea es, bueno, intentar entender el misterio y las teorías principales.
Porque Nakamoto no solo, digamos, publicó el famoso white paper de Bitcoin en octubre de 2008, definiendo todo el sistema, Que ya es bastante. ya ves, sino que también creó el primer software, puso en marcha la primera blockchain, esa especie de libro contable digital, ¿no? Y minó el bloque Génesis, enero de 2009. Sí, y ojo, que ese primer bloque tenía un mensajito, ¿eh? Una frase de un titular de The Times. Chancellor on brink of second bailout for banks. Una pulita, vamos. Pues sí, parece una crítica al sistema financiero tradicional justo en plena crisis. El caso es que Nakamoto colaboró mucho al principio, hasta finales de 2010, quizá principios de 2011, y luego, nada, silencio, ¿Se esfumó? se esfumó, dejando atrás, pues se calcula que entre 750.000 y 1,1 millones de bitcoins, sin tocar. Es que es increíble. Creas algo así de rompedor y... ¿te vas? Bueno, vale, vamos a ver. Pistas. ¿Qué sabemos de verdad de esta figura? Porque algo sabremos. Pues pocas cosas y, como decía, un poco contradictorias. Eso alimenta más el misterio, claro. A ver, tenemos el nombre. Satoshi Nakamoto, japonés, Ajá. y un perfil antiguo en la P2P Foundation donde decía ser un hombre japonés nacido el 5 de abril de 1975. Vale. Pero, y aquí viene lo raro, su inglés era perfecto, nivel nativo. Y no solo eso, usaba expresiones y escribía palabras al estilo británico, bloody hard, maths, color. Hombre japonés. O alguien muy bueno con los idiomas. Pero lo del inglés británico... Totalmente. No cuadra con la supuesta identidad japonesa. Y luego está la fecha de nacimiento, el 5 de abril del 75. También se le ha dado vueltas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, hay quien ve ahí simbolismo. El 5 de abril recuerda a una orden ejecutiva en Estados Unidos, la 6102, que limitó tener oro, y 1975 fue justo el año en que se volvió a permitir. Anda. Casualidad. Un mensaje oculto. ¿Quién sabe? Podría ser o podría no ser nada. Y luego está lo de sus horarios de conexión. Cierto, eso también lo leí. No encajaba en Japón, ¿verdad? Para nada. Si analizas cuando publicaba en foros, cuando mandaba correos, eran horas que en Japón serían de madrugada cerrada. Ya. Apuntaba más bien pues a horarios de América o de Europa. Lo que refuerza la idea de que lo de japonés era un disfraz. Claro. Y todo esto, pues, lleva a pensar. ¿Y si no era solo uno? Si era un equipo. Esa es una teoría muy fuerte, sí. Hay expertos que analizaron el código original de Bitcoin. Gavin Andresen, por ejemplo, que fue como su sucesor. Sí. Y lo describen como obra de un programador brillante. Sí, pero peculiar. Algunos análisis dicen que el código es tan pulido, tan complejo en algunas partes, que podría ser más bien trabajo de varias personas, no de una sola. Y aquí ya entramos en el quién es quién, ¿no? Los sospechosos habituales. Exacto. La lista de candidatos es larga, ¿eh? Y hay nombres muy conocidos. Por ejemplo, Hal Finney, Ajá. un pionero de la criptografía. Desarrolló sistemas de prueba de trabajo antes de Bitcoin. Y fue la primera persona, aparte de Satoshi, en recibir Bitcoins. La primera transacción. Eso es. Y vivía, curiosamente, muy cerca de un señor llamado Dorian Satoshi Nakamoto. ¿Qué me dices? Eso es. De película, ¿no? Ya ves. Aunque bueno, Finney siempre lo negó. Hubo análisis de escritura que apuntaban a él, pero no concluyentes. Y lamentablemente falleció en 2014. Vale. ¿Y el vecino? ¿El tal Dorian Nakamoto? Pues sí, Dorian Prentice Satoshi Nakamoto. Ingeniero estadounidense de origen japonés. Newsweek sacó un artículo en 2014 señalándolo. Se basaban en su perfil técnico, que era muy reservado, y en una frase un poco ambigua que le dijo a la periodista. Ya no estoy involucrado en eso. Pero él lo negó. Vamos, rotundamente. Dijo que había entendido mal la pregunta, que pensaba que le preguntaba por un trabajo militar anterior, e incluso la cuenta original de Satoshi, la de la P2P Foundation, publicó un mensaje corto diciendo que él, Dorian, no era Satoshi. Vaya lío. ¿Quién más está en la lista? Pues otro peso pesado. Nick Szabo, criptógrafo, muy metido en monedas descentralizadas. Él diseñó BitGold años antes de Bitcoin. Un precursor, claro. Exacto, una idea muy parecida.
Y análisis de estilo de escritura, los estilométricos estos, han encontrado similitudes entre sus textos y el white paper de Bitcoin. ¿Y el qué dice? Que no. También lo ha negado siempre. Y nos queda el más polémico de todos, ¿no? Craig Wright. Sí. Craig Wright, académico informático australiano. Este afirmó públicamente en 2015 que él era Satoshi Nakamoto. Y ojo, que al principio hasta le apoyó gente como Gavin Andresen. ¿En serio? Sí, sí. Pero las pruebas que presentó, firmas criptográficas y demás, los expertos las desmontaron rápido. Dijeron que eran un engaño, vamos. Ya, y la cosa acabó en los tribunales. Hace poco, en marzo de 2024, un juez británico dijo, pero vamos, de forma súper clara y contundente, que Craig Wright no es Satoshi Nakamoto. Y que además había falsificado pruebas a lo bestia. Caso cerrado entonces para Wright. Pero la lista sigue, ¿no? Porque se ha hablado de muchísima gente. Muchísima. Adam Back, el de Blockstream. Len Sassaman, que también falleció. Incluso teorías más locas, sobre agencias de inteligencia tipo CIA o NSA, o figuras como Paul Leroux, un empresario y criminal bastante oscuro. Hasta un documental reciente que apuntaba a Peter Todd, creo. Sí, Peter Todd también lo negó, dijo que era ridículo. La lista es enorme, pero al final, ¿qué tenemos? Pruebas circunstanciales indirectas, o directamente refutadas. La prueba de verdad, la definitiva. Sería mover los bitcoins antiguos. Exacto. Mover algunos de los bitcoins del principio, los que minó Satoshi, o firmar un mensaje con sus claves criptográficas originales, las que prueban que eres el dueño. Y eso, pues hasta hoy nadie lo ha hecho. Así que seguimos igual. El creador o creadores de una tecnología que ha movido fortunas y ha generado debates infinitos. Sigue siendo un fantasma. Y eso es lo fascinante, ¿no? Que el misterio sigue ahí. Quizá está diseñado para que siga ahí. Se ha convertido en parte de la leyenda de Bitcoin. Como un mito fundacional. Exacto. Refuerza esa idea de descentralización. No hay un líder visible, no hay una cabeza a la que señalar o cortar. Y eso nos deja una pregunta final, quizá para que cada uno le dé vueltas. ¿Importa de verdad quién fue Satoshi Nakamoto? ¿O es precisamente que no lo sepamos, esa ausencia de figura central, lo que le da más fuerza a Bitcoin como red distribuida, sin un dueño claro? Ese olor a palomitas, la música tan característica, la lona, la palabra circo evoca imágenes muy potentes, ¿verdad? Muchísimo. Pero ¿cómo llegamos al espectáculo que todos tenemos en mente? Hoy vamos a hacer una exploración bastante a fondo de la historia y la evolución del circo. Nos basamos en varias fuentes generales sobre el tema. La idea es ver de dónde viene, cómo ha cambiado y, bueno, qué es el circo hoy en día. Exacto. Y mira, para empezar, ya el nombre nos da una pista. Circo. Viene del latín circus y del griego krikos, que significa círculo o anillo. Es una pista interesante, sí, pero ojo, no hay que confundirlo directamente con los circos romanos. Aquello era otra cosa. Claro, eran más bien estadios gigantes, ¿no? Para carreras, luchas, eso es. A veces ni siquiera eran redondos. Comparten el nombre, ¿vale? Pero el espectáculo moderno, el que vamos a analizar, tiene otro origen, ligado a ese anillo precisamente. Vale, pues vámonos a ese origen. Londres, 1760. Philip Astley, un jinete experto. Monta un anfiteatro para sus números a caballo. Pero, a ver, él no inventó la acrobacia ni los malabares. ¿Cuál fue su genialidad entonces? Juntarlo todo. Sí y no. Su verdadera genialidad fue crear un formato. Reunió diferentes actos, es verdad, acróbatas, malabaristas, payasos para los intermedios, pero lo hizo alrededor de su número principal, el ecuestre. Y todo dentro de un espacio muy concreto, ese anillo, la pista. El círculo famoso. Y lo más curioso es que fue él quien fijó el diámetro estándar, unos 40 pies, que son como 13 metros. Y no fue por capricho, ¿eh? Ah, no. ¿Había alguna razón técnica para esa medida tan específica? Totalmente. Astley se dio cuenta de que ese diámetro era perfecto. La fuerza centrífuga ayudaba a los jinetes a mantener el equilibrio haciendo acrobacias de pie sobre el caballo al galope. ¡Anda! O sea que optimizaba el número estrella. Exacto. Y esa medida, fíjate,
Se convirtió en el estándar que todavía se usa muchísimo. Qué bueno. Y claro, este formato tuvo éxito y no tardó en viajar. Pues sí, un tal John Bill Ricketts se lo llevó a Filadelfia en 1793. Hasta George Washington fue a verlo. No me digas. Pero la clave para que se expandiera de verdad para las giras masivas fue otra cosa. La carpa de lona, el Big Top. Ah, claro. Eso permitía ir a cualquier sitio. Justo. La introdujo Joshua Purdy Brown en 1825. Y el circo se independizó de los edificios. Podía viajar, llegar a pueblos pequeños, a todas partes. Fue una revolución. Y entonces, bueno, entonces llega P.T. Barnum a Estados Unidos y lo pone todo patas arriba, ¿no? Lleva el circo a otra escala. Absolutamente. Barnum era Barnum. Pensaba a lo grande. Múltiples pistas funcionando a la vez, espectáculos gigantescos. Una locura. Y fue pionero en usar el tren para mover esas compañías enormes. Imagínate la logística. Eso le permitió crear su Greatest Show on Earth. El mayor espectáculo del mundo. Y además popularizó esa mezcla tan suya de circo, zoo ambulante y los llamados freak shows. Uf, eso hoy sería complicado. Muy controvertido, sí. Exhibir personas con características físicas inusuales era algo relativamente común entonces, pero vamos, hoy la sensibilidad es otra. Su modelo en cualquier caso impactó muchísimo, también en Europa. Vale, tenemos desde esa época dorada, principios del siglo XX, pero después de la Segunda Guerra Mundial la cosa empieza a decaer. Sí, hay un declive. Empieza a haber competencia fuerte. La tele, el cine, otras formas de ocio. Y los gustos del público también cambian. Y supongo que también empiezan a sonar más fuerte las críticas por los animales, ¿no? Exacto. Empiezan a ser más visibles, más organizadas. Las preocupaciones por el bienestar animal en los circos tradicionales se hacen oír. Y esa crisis, estas críticas, me imagino que impulsan una reinvención. Pues sí. A partir de los años 70, sobre todo en Francia, Canadá, Australia, nace lo que se llamó el nuevo circo, el Cirque Nouveau. Ah, aquí ya suena más moderno. Totalmente. Cambia el foco. Se centra en la teatralidad, en contar historias, en la expresión artística, en llevar las habilidades humanas al límite. Y muy a menudo, sin animales. El Cirque du Soleil sería el ejemplo más famoso, quizá. Es el más conocido a nivel mundial. Sí, pero es parte de una corriente mucho más amplia que buscaba otros caminos. ¿Y la evolución paró ahí, en el nuevo circo? ¿Qué va? Desde los 90 más o menos, se empieza a hablar de circo contemporáneo. Este a veces se aleja incluso de la narrativa clara del nuevo circo. ¿Cómo es, entonces? A menudo es más abstracto. Se acerca más a la performance, a la danza contemporánea, experimenta con aparatos nuevos, con lenguajes corporales distintos. Es muy interdisciplinar y siempre busca como romper un poco los moldes. Has mencionado antes las críticas a los animales. Es un tema que sigue ahí, muy presente. ¿Qué dicen exactamente las fuentes sobre esto? A ver, las fuentes que hemos consultado recogen bastantes preocupaciones documentadas sobre el bienestar de los animales en los circos llamados tradicionales. ¿Preocupaciones de qué tipo? Pues mira, se citan estudios, por ejemplo, uno holandés, que señalan problemas como el poco espacio, el confinamiento, leones que pasan casi todo el tiempo en jaulas o camiones. También posibles problemas médicos, estrés, comportamientos raros. Entiendo. Y luego, los grupos animalistas, basándose en investigaciones, también denuncian el uso de métodos de entrenamiento que consideran coercitivos, ¿sabes? Picas, látigos, para forzar conductas que no son naturales para los animales. Es importante decir que nosotros exponemos lo que dicen las fuentes, sus hallazgos y denuncias. Vale, queda claro. Y esta preocupación, lógicamente, ha tenido consecuencias legales. Sí, hay una tendencia bastante clara a nivel mundial hacia la prohibición o restricción. Bolivia, por ejemplo, fue pionera en 2009. Prohibió todos los animales. Todos, sí. Y luego muchos países europeos, Austria, Países Bajos, Grecia, el Reino Unido en sus diferentes naciones, también en América Latina como México o Colombia, y en Asia como la India, han prohibido el uso de animales salvajes total o parcialmente. Y en otros sitios como Estados Unidos o aquí en España. Ahí las restricciones suelen ser más a nivel local o regional, no tanto nacionales completas. Como decíamos, informamos de la situación que describen las fuentes, sin posicionarnos. Y hay que decir que todavía existen circos tradicionales con animales que operan legalmente en muchos lugares del mundo. La verdad es que ha sido un viaje intenso. Desde aquel anillo de 13 metros de Ashley,
la escala monumental de Barnum, hasta la sofisticación del nuevo circo, las propuestas más de vanguardia del contemporáneo y, claro, este debate tan complejo sobre los animales. Lo que quede claro, yo creo, es la increíble capacidad de adaptación que tiene el circo. Ha sabido reinventarse una y otra vez para sobrevivir y seguir conectando con el público durante, bueno, más de 250 años ya. Impresionante. Y con esto dejamos una pregunta en el aire para quien nos escucha. Más allá del espectáculo puro y duro, del asombro, de la risa, ¿qué necesidad humana, qué fibra toca el circo para que siga fascinando y transformándose así a lo largo del tiempo?